Pues nada, como visteis en el cartel, hoy tenemos con nosotros a Cris Tuero, a Primitivo Abey, a Primi y a André. A Cris y a Primi los conoceréis muchas más personas y, bueno, como sabéis, Cris es una activista social muy ligada a los movimientos sociales y también es compañera de Podemos Asturias y portavoz del Consejo Ciudadano, ¿vale? Primi, bueno, aparte de ser profe de mates, creo, si no me equivoco, ye concellal de Cambiavilés y toca la guitarra en Disiebra, que bueno, también seguro que lo conoceréis muchos por eso. Y nada, André es un compañero belga, él es asesor del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo y bueno, tiene varios artículos, sigue entrando gente. Y controla bastante del tema sobre empresas públicas democráticas y, bueno, todo el tema un poco alrededor de la industria. Entonces, como son ya y 10, ya estamos 30 y pico personas, yo sin más, yo creo que le doy la palabra a Chris y nada, cuando quieras, Chris, le damos. Vale, luego, o sea, Sí, vamos a hacer como siempre. Va a haber una intervención por parte de los tres ponentes y luego abriremos un turno de preguntas y de debate con toda la gente que estáis aquí, ¿vale? Así que nada, Chris, cuando quieras. vale, se me oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, bueno, pues en principio hola a todos y todas. Yo soy Cris Tuero, soy una de las portavoces, como dijo Suco, del Consejo Ciudadano de Asturias y es un enorme placer poder estar de nuevo en esta edición de la Escuela Clara Campoamor, lo que pasa que ahora del otro lado. El tema de este encuentro es ¿se pueden frenar las deslocalizaciones de la industria asturiana y empresas públicas democráticas? Desde Podemos Asturias y más concretamente desde el área de industria se ha elaborado un documento que viene a ser una orientación sobre nuestra política industrial. Se compone principalmente de tres partes. La primera es el mundo industrial tal y como lo conocemos. Explicamos en él cómo en las sociedades capitalistas el motor de la inversión es la perspectiva de beneficios, es decir, si las perspectivas son altas, el capital fluye y si las perspectivas son bajas, el capital entonces se retira. En la época en la que vivimos y desde hace ya unos 40 años, la capacidad de la economía productiva de nuestro país de atraer inversiones es cada vez más limitada y se debe principalmente a dos factores clave. Uno es la escasa rentabilidad de las inversiones productivas y el otro es la apuesta estratégica de las élites occidentales de situar gran parte de la manufactura mundial en el sudeste asiático. En consecuencia, las cadenas de suministro globales han cambiado. La parte superior de la cadena, como puede ser I+D, patentes, empresas matriz y demás, quedarían los países desarrollados. Y la parte baja de las cadenas, proveedores, materias primas, se desplazaría al sudeste asiático y al este de Europa. Por eso en nuestro país vivimos desde hace estos 40 años con la sensación de escasez de inversión industrial, con la degradación de las condiciones laborales, con la precariedad, el desempleo, etcétera. Por eso, pretender que vuelvan las inversiones a nuestro país a base del modelo business friendly es una verdadera utopía. Esta situación nos marca una primera tarea político-ideológica como partido, y es que hay que acabar con el mito, sobre todo entre los trabajadores, de que la única alternativa posible para recuperar una base económica industrial pasa por la iniciativa privada. La segunda parte de este documento nos dice que efectivamente que sí, que hay alternativa. Entonces, aquí proponemos que si la iniciativa privada está fracasando, debe ser sustituida por la iniciativa pública. Tenemos ejemplos de esta lógica, como puede ser la sanidad y la salud pública, que son ejemplo paradigmático de actividad económica protegida de una lógica mercantil. Esto es un fuerte argumento frente al dogma neoliberal de que lo privado gestiona más eficientemente. Consideramos que la iniciativa pública puede y debe intervenir en más esferas de la economía, no como un último recurso, sino como una orientación general que es conveniente y que queremos ampliar y fomentar. Muchos partidos políticos, por desgracia, han estado emitiendo el mensaje hacia la población de que si lo privado funciona bien, ¿para qué nos vamos a meter, ¿no? Por eso, ante esta lógica, lo público actuaría solo cuando no queda otra opción. Y esto ha calado tanto
que incluso el movimiento sindical la asume íntegramente, con lo cual esto nos marca otra segunda tarea político-ideológica como partido, que es plantar las raíces de esta idea entre los trabajadores y trabajadoras y la población general. Las empresas públicas pueden ser eficientes, rentables y democráticas. Y una última parte, una tercera y última parte, es los factores limitantes y por dónde podemos empezar. Claro que existen factores limitantes que pueden oponer una resistencia a esta política. El ordenamiento jurídico del Estado y de la Unión Europea impone barreras a las políticas que un Estado miembro y sus regiones pueden impulsar. Es decir, puede impedir o limitar las llamadas ayudas del Estado, subvenciones, privilegios, etc. Pero no impide que un fondo de inversión del Estado en condiciones de mercado, como un inversor más, se haga con participaciones industriales de empresas, bien sea totales o parciales, o que cree también empresas propias. Por esto, desde Podemos Asturias, proponemos la reforma necesaria del IDEPA y de la SEPI para convertirlos en un fondo de inversión pública que se haga con el control parcial o total, como decíamos antes, de algunas empresas importantes para la economía propia de nuestra región. Además, planteamos también que esta reforma incluya cambios en la gestión de esas instituciones para democratizarlas, integrar a los trabajadores, a las comarcas y a la sociedad civil en la toma de decisiones. Las empresas participadas también podrían convertirse en lo que denominamos empresas públicas democráticas. Estas empresas forman su propio consejo de administración con representantes de los trabajadores, con los vecinos de las comarcas, con accionistas públicos y las asociaciones de consumidores. Por eso se favorecería también que los intereses del Consejo de Administración se alineen con los de la mayoría social. Además, ningún tratado de funcionamiento de la Unión Europea o de la Constitución española impide hacer esto. El objetivo de esta política a largo plazo es tener bajo control público y democrático a empresas estratégicas que sean la base de la economía de la propia región, en este caso de la nuestra. También para modernizarlas, para mejorar sus procesos productivos y generar flujos de dividendo social hacia las arcas públicas, las cuales revertirían también en los servicios públicos. Creemos, por tanto, que esta es la vía alternativa que necesita nuestro país y la gente trabajadora. De esta forma, pues la mayor parte de la industria primaria podría perfectamente también entrar a formar parte de un conglomerado público de empresas industriales, ¿no? La siderurgia, el aluminio, la energía, el agua, el envasado de alimentos y los suministros básicos. En Asturias tenemos bastantes empresas de este tipo. Y así, a grandes rasgos, es el documento de industria donde reiteramos que los aspectos más importantes son que hay que acabar con el mito de que la única alternativa posible es la iniciativa privada, que las empresas públicas pueden ser rentables, eficaces y democráticas, que es necesaria ya la reforma del IDEPA y de la SEPI y que no existe ningún artículo ni tratado europeo o de la Constitución que nos impida transformar las empresas estratégicas en empresas públicas democráticas. Y esto sería todo. Muchas gracias a todos y todas. Vale, Cris, gracias. Primi, dale, te doy el audio y cuando quieras. Tienes que darte a ti mismo otra vez audio. Ahora. Ya me dio el audio. Estoy ahí, ¿no? Ahora, perfecto. Muy bien. Bueno, comparto el análisis. Me he hecho unas pocas de flores. Decía Suco antes que soy profe de mate. Bueno, también soy economista. Y justamente, bueno, la tesis doctoral la estaba haciendo sobre la empresa pública del acero, cuando vino la privatización. Vale, fue un proyecto inacabado, pero bueno, trataba de demostrar cuál era el papel que jugaba la empresa pública en el tardofranquismo y la empresa pública en general dentro del capitalismo. Bueno, me pilló con la privatización por medio. Entonces, bueno, el tema del acero o el tema de Arcelor es un tema que conozco pues bastante en profundidad, ¿no? Y
Y en Avilés pues tenemos bastante enseñanza, bastante escuela sobre el papel que las multinacionales juegan o el papel que la gran industria juega. Y ahora ya decimos multinacionales porque todas las empresas que antaño eran públicas ahora están controladas por multinacionales, ¿no? Una ciudad donde gran parte del empleo es empleo industrial, donde bueno, pues se nota esa característica del mundo avilesino, donde la gente vive por turnos, donde unos están durmiendo, otros están trabajando y otros están en un tránsito entre una cosa y la otra. Y donde cada vez que tose alguno de los gigantes, cada vez que tose Mittal o cada vez que tose Alcoa, como pasó, pues la ciudad se congestiona entera, ¿no? El análisis que hay que hacer, bueno, comparto el análisis que se hacía anteriormente, es un análisis que viene condicionado por tendencias globales, o sea, no son características generales o específicas asturianas, sino que vienen condicionadas por una tendencia general del capitalismo, de la evolución del capitalismo en la fase en la que estamos, ¿no? En efecto, la tasa de ganancia en las inversiones industriales es muy baja y en esto en lo que nos podemos centrar, que ya la característica de asturiana, de producción bueno, pues de los metales, ¿no? El caso de Avilés, el acero, el aluminio, el zinc, el cristal, ¿no? Eso es de lo que depende la comarca de ese tipo de producciones. En ese tipo de sectores la tasa de ganancia pues ya muy baja, ¿no? Tiene que haber inversiones muy grandes para conseguir una rentabilidad que ya es relativamente baja, que probablemente estaría, o eso piensa, ¿no? Que mejor estaría invertido bueno, pues en especulación, cuando los momentos son propicios para la especulación, y que además tiene una tasa de ganancia muy fluctuante. La tasa de ganancia del señor Mittal o de otro tipo de multinacionales tienen que calcularla siempre a medio plazo, no vale el corto plazo. Como estamos hablando de un sector que además depende mucho de la evolución general del capitalismo y que no tiene una capacidad de respuesta muy rápida, no es como otro tipo de sectores donde si se reduce la demanda, pues se es capaz de reducir la producción de una forma casi que inmediata. Aquí las decisiones son para mucho tiempo. Cuando se hace una decisión de inversión, estamos hablando de mucho tiempo y esa capacidad de respuesta no la tienen. Lo que hacen es calcular siempre a medio plazo o incluso a largo plazo. Es decir, tenemos años donde Arcelor tuvo pérdidas de miles de millones y al año siguiente pues tuvo ganancias de miles de millones. 2, 3 años de beneficios, un año de pérdidas, 2 de beneficios, un año de muy pocos beneficios, otro de muchos. Es algo muy fluctuante. Si vemos la curva de beneficios y pérdidas del gigante Arcelor o de otro tipo de empresas, o Alcoa también me vale, pues veremos que es una sube-baja, es una montaña rusa, ¿no? Bueno, pero parece que el cálculo les da que de momento les va bien, ¿no? Que la media, aunque año pierdan mucho y otro año no ganen demasiado, la media les da que, bueno, que pueden seguir tirando para adelante, ¿no? Y está condicionado, como decía antes, por las características de lo que se produce aquí. Tiene una demanda, bueno, que en la economía se dice que es una demanda muy elástica, que ante variaciones del precio, es decir, si hay una contracción de la demanda, el acero, aunque traten de diferenciar el acero o el aluminio que aquí se produce o el zinc, en realidad es bastante parecido al que se produce lo que producen otras multinacionales en el mercado global, ¿no? Entonces, no pueden competir vía calidad, se compite vía precios, ¿no? Y eso es lo que hace que sea tan fluctuante los beneficios de este tipo de empresas, ¿no? ¿Por qué no se van? Si la tasa de ganancias ya es tan pequeña y tienen años de pérdidas y bastante abultadas, no se van por ese cálculo global que hacen o por ese cálculo que tienen que hacer global, que los beneficios de un año o las pérdidas de un año no quieren decir nada, siempre los cálculos tienen que ser 3 a 4 a 5 años, y porque la inversión ya es muy grande, tiene unas inversiones tremendas, solo tienes que ver pues, el tamaño que tienen este tipo de fábricas, todo el dinero que hay metido, toda la maquinaria que hay metida, todo el dinero que hay metido, pues que bueno, en algunos casos ya está amortizado y ese es el peligro, y en otros casos no, porque son inversiones relativamente recientes, ¿no? Todas esas inversiones pues necesitan mucho tiempo para ser amortizadas
y esa es la razón por la que no se van, porque no es tan fácil coger el capital, cojo mi fábrica y me voy. No es tan fácil, ¿no? Y esa es una razón que les impide, a pesar de que la tasa de ganancias sea baja, les impide irse, ¿no? Juegan muchas veces al chantaje. Cuando los beneficios son bajos, eso ya lo vimos miles de veces, ¿no? Cuando los beneficios son bajos, entonces se empieza a hablar del futuro de Arcelor y de que a lo mejor me voy. Y bueno, lo mismo pasó con Asturiano, lo mismo pasó con Alcoa en el pasado, lo mismo pasó en todas las multinacionales, ¿no? Al final termina pues, un convenio colectivo con una subida salarial raquítica, con una destrucción de empleo vía empresas auxiliares o con una nueva subvención estatal. Cada una de las quejas de las multinacionales al final siempre se salda con algún tipo de beneficio para las multinacionales, bien sea porque los sindicatos pues, asumen el chantaje o bien sea porque los gobiernos asumen el chantaje. A ver, es un chantaje, es un farol, realmente es una partida de póker, pero a veces cuando alguien apuesta como si llevara un póker, lo lleva y a veces no lo lleva. Entonces es una partida de póker que nosotros desconocemos si van de farol, si no lo van. Y el ejemplo fue el de Alcoa, porque durante muchos años Alcoa arreglaba sus cuentas, mejoraba su tasa de ganancia por la vía del miedo, por la vía del me voy. Y cada vez que decía me voy, pues conseguía frenar las aspiraciones de los trabajadores a más derechos y conseguía también subvenciones por parte del Estado por la vía de la interrumpibilidad eléctrica o por la vía que fuera, porque fue una empresa que fue subvencionada desde el principio. Y cada vez que sus cuentas eran malas, pues terminábamos participando todos y todas en manifestaciones donde se pedía al gobierno que le abaratara la factura de la luz a Alcoa, ¿no? Algo que me parecía cada vez más lamentable, ¿no? Pero así era, todos y todas juntos para pedirle al gobierno que subvencionara Alcoa. Aunque no se decía así, así era. Y al final, en la escena última de la partida de póker, pues resulta que no iban de farol, que se querían ir. Y de hecho se fueron, ¿no? Se fueron y como ya sabéis, el resto de la historia es que le vendieron la empresa a unos piratas y esos piratas pues están intentando robar todo lo que puedan hasta que la empresa se vaya al pique, porque ese es el futuro que le queda a la actual, bueno, la producción de aluminio que ya no existe en Avilés. Lo que queda allí pues terminará con una suspensión de pagos sí o sí. Estas empresas, algo que no, bueno, que todos sabemos, todos y todas sabemos, ya que al calor de estas empresas crecen otras industrias que crean un valor. Estas grandes industrias crean valores adicionales, crean valores en términos marxistas, valor de cambio, en la medida que consiguen, las industrias de transformación consiguen acceder a precios más baratos, en la medida que se crean empresas auxiliares en torno a las grandes industrias y en la medida que se crea empleo inducido. Y además crean un valor de uso, en términos marxistas, un valor no de cambio, sino el valor de uso, esto y pues el que las personas que vivimos aquí en Asturias podamos seguir pensando vivir aquí, soñar con un futuro para nosotros y para los que vienen detrás y elegir dónde programar tu vida. Es sí, un valor que a mí me parece, o a nosotros debería parecernos fundamental, ¿no? El defender ese derecho, ¿no? Ese derecho a pensar y a soñar un futuro aquí. Las multinacionales no toman sus decisiones en base a esos valores adicionales, ni a los valores de cambio que crea la presencia de ese tipo de producciones aquí, ni a los valores de uso que crea para las sociedades en las que se integran a ese tipo de producciones. No toman sus decisiones en base a esos valores adicionales, sino en base a su tasa de ganancia. Y eso es una bomba. Estamos poniendo un arma en manos de, bueno, pues de los consejos de administración que residen en no sabemos dónde, ¿no? En Pensilvania, Wisconsin o donde sea. Y frente a esto, frente a ese miedo o esa amenaza a que hagan como Alcoa, se levanten y se vayan, ¿qué tenemos? Realmente hay una política industrial. Cuando escuchamos a la derecha, incluso a Vox y al PP y a Ciudadanos hablar de que las industrias se van y qué está haciendo el gobierno, es un acto supremo de hipocresía, porque es justamente los defensores
de toda la política de los últimos 35 años. Ellos y la derecha del PSOE son quienes defendieron la política de los últimos 35 años, la política industrial que consistía básicamente en desprenderse de los instrumentos de política industrial. Entonces ahora prácticamente, ¿qué instrumentos tenemos? Como todo el mundo ya es consciente de esos valores a los que me refería anteriormente, de que si se va a Arcelor o se va Asturiana de Zinc o se va cualquiera de la cristalería, cualquiera de las multinacionales que tenemos aquí radicadas, si se van, pues cae la industria auxiliar, cae la industria de transformación, cae empleo inducido y finalmente ese valor de uso al que me refería se pierde. Al final no queda otra que irse de aquí, ¿no? Bueno, todos conocedores de ese tipo de valores, entonces, ¿cuál es la política industrial que defienden todos y todas? Porque ahí yo creo que no hay diferencia entre lo que dice el PP, lo que dice el PSOE, lo que dice UGT, lo que dicen comisiones. Todos defienden lo mismo, que es subvencionar. Subvencionar el beneficio. En la medida que depende de ti depende el futuro de la empresa Daniel Alonso, porque consigue el acero barato y tiene canales de comunicación y aprovecha economías de escala, etcétera, y en la medida que depende de tu presencia el que siga habiendo hostelería, que siga habiendo comercio, en la medida que de ti depende casi todo nuestro futuro, estamos dispuestos a subvencionar tus beneficios. Y si tu tasa de ganancia es baja, pues que se le subvencione abaratando sus costes eléctricos o dándole más dinero por agradecerle que no emita tanto CO2 como en China, ¿no? Porque en el fondo eso son las compensaciones por CO2, agradecer a la industria que no contamine como contamina en China o en Rusia, ¿no? Bueno, pues tiene cierta lógica lo que se está planteando, pero claro, por una parte, y algo que no nos da seguridad, porque a pesar de todas esas subvenciones, a pesar de que año tras año se abarataron los costes de Alcoa, eso no impidió que finalmente la decisión de Alcoa fuera a irse, porque a pesar de todo, pues resulta más interesante el aluminio producido en Arabia Saudí, con 300, 400 euros de salario para el obrero, para el peón, ¿no? Evidentemente luego hay una división de trabajo bastante importante en la factoría de Arabia Saudí. Y con el coste de producción de energía prácticamente cero, porque allí lo que hacen es quemar petróleo y echar a escape libre, vamos. Así es como se produce el aluminio en Arabia Saudí. Bueno, pues frente a esa idea, a esa propuesta de usemos recursos públicos para subvencionar el beneficio de las multinacionales, porque podemos resumirlo así, ¿qué alternativa hay? Pues la alternativa puede sonar, para algunos dirán, estáis siempre con lo mismo. Bueno, es que, como decía un inglés que conocí, nuestras ideas son viejas porque los problemas que tratamos de resolver son más viejos aún. Tenemos que defender la entrada de la propiedad pública dentro de la propiedad de las empresas. Como se decía anteriormente, utilizar los instrumentos que ya tenemos, pues la SEPI o el IDEPA, para entrar en la propiedad de las empresas, de las multinacionales, para controlarlas de forma total o de forma parcial, muy al modo europeo, donde, por ejemplo, en Francia es muy común que las grandes empresas, pues casi cualquier gran empresa en la que estéis pensando ahora de capital francés, tiene una pequeña o una gran participación del Estado a través del banco de inversiones. Y en algunos casos pues no quedará otra, evidentemente, que la nacionalización total. Algo que permite la ley. Se decía también, como lo planteaba antes Chris, ¿no? La ley sí permite. Probablemente la Unión Europea pone más difícil la subvención a las multinacionales, porque muchas de las subvenciones que en el pasado se hacían a los costes energéticos y otro tipo de subvenciones que utilizaron los gobiernos, pues fueron invalidadas por la Unión Europea porque van en contra de la libre competencia. Pues probablemente sea legalmente más fácil entrar en el capital de las empresas que subvencionarlas. Así que la principal barrera que tenemos es una barrera ideológica para poder llevar estas ideas pues a la ciudadanía en general, ¿no? Esa intervención pues puede ser de distintas formas. Hoy en día, en alguna de estas empresas con muy poca participación, se consigue el control de la empresa. O sea, muchas de estas empresas, en la medida que están divididas en pequeñas participaciones que están diseminadas, que una pequeña parte las tiene un trabajador, una trabajadora, un jubilado, una jubilada,
de no sé dónde, que metió un poco de dinerito ahí en bolsa y compró unas acciones de Arcelor o compró unas acciones de no sé qué. En la medida que está muy fragmentado el capital, a veces un 5, un 6, un 10% del capital de esa empresa te permite el control de la empresa. Sé que no estamos hablando de grandes desembolsos, dependería de la circunstancia, pero a veces no pensemos que tendríamos que comprar toda la industria, toda la fábrica para tener el control sobre ella. Y luego es que además las leyes permiten que sin tener el control total de la industria, utilizando el 128 de la Constitución y las normas que lo desarrollasen, se podría tener control sobre ciertos sectores considerados estratégicos, sin necesidad de tener la mayoría de las acciones, ni mucho menos, ¿no? Creo que esa es la alternativa que tenemos que defender. No queda otra, porque todas las demás son utopías reaccionarias, ¿no? El seguir subvencionando el beneficio de las multinacionales. Y ahora cuando hay que hacerlo, porque hay que empezar a sentar las bases ya, porque a veces, como vimos en el caso de Alcoa, pues esta partida de póker resulta que no te están vacilando, no hay un farol lo que tienen encima de la mesa, sino que realmente se quieren ir. Entonces, a veces cuando el señor Mittal empieza a hablar de que tiene los beneficios muy bajos, de que en otros países la energía está más barata y todo esto, y rápidamente UGT y comisiones hacen de amplificador de todo esto, y rápidamente el PP y no sé quién empiezan a pedir absurdos, porque son los mayores defensores de que el Estado no intervenga, de que no haga nada en toda la economía. Cuando esto sucede, pues muchas veces tienes la tendencia a pensar, bueno, ya está el señor Mittal condicionando el nuevo convenio colectivo o condicionando que el nuevo estatuto de las electrointensivas favorezca más a las mega electrointensivas, como algunos dicen, ¿no? Bueno, pero a lo mejor un día descubrimos que no era un farol y que realmente sí quiere ir. Y a lo mejor ese día ya es demasiado tarde. Que non podía darme... Vale, gracias, Primi. Pues nada, André, te doy el audio y cuando quieras. Ahora. Sí, ahora sí, muy bien. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Podemos Asturias por la invitación a compartir con ustedes esta charla este sábado por la mañana. Como dijo Suco, trabajo en el GUE, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es a veces un poco lejos de las preocupaciones de los ciudadanos de los 27 países miembros de la Unión Europea, pero se discuten cosas muy importantes, ¿no? Yo estoy en la Comisión ITRE, que trata de industria, research, investigación y energía, que son tres temas importantes. Seguramente ya hemos hablado aquí el tema de la industria, el tema de la energía, del precio de la energía. Yo voy a hablar un poco también de la cuestión del precio de la energía en unos casos específicos de Bélgica. Y en el cuadro de ese grupo GUE de la izquierda en el Parlamento Europeo, pues trabajo también, pues no directamente con ellas, pero están ahí María Eugenia Rodríguez Palop y Doya Villanueva, que son miembros de Podemos ahí en el Parlamento Europeo, porque no están en la comisión en la cual trabajo, así que no trabajo directamente con ellas. Eso a manera de introducción. Y otro punto, también soy miembro del Partido del Trabajo de Bélgica, y soy también elegido en el Consejo Municipal de Anderlecht, que es uno de los municipios en Bruselas. Eso es a manera de introducción. Bueno, Suco me pidió hablar un poco de nuestra visión como Partido del Trabajo de Bélgica sobre estas empresas democráticas públicas. Estaba viendo la hora para controlar un poco el tiempo y nosotros tenemos una propuesta que hemos planteado en uno de nuestros parlamentos regionales, porque somos un Estado federal también, como lo es el Estado español, y tenemos algunas empresas públicas o semipúblicas. Esto lo voy a explicar un poco. Y es un caso interesante que creo que les puede interesar.
para compartir e intercambiar ideas sobre la visión que nosotros tenemos, que en sí es muy parecida a la que explicó Cristina en la primera intervención sobre los distintos puntos, las distintas personas o representantes que pueden ser miembros de un consejo de administración de una dicha empresa. Lo de la contradicción público-privado, me gustó mucho la intervención de Cristina, que no hay que tener, o sea, no hay que tener ya la ilusión de que el mercado privado se va a autorregular, el mercado privado va a invertir en las cosas en las cuales tienen que invertir, que tenemos que un poco, y es el cambio ideológico que también mencionaba Primitivo, estamos bloqueados a nivel ideológico para justamente poder tener estas inversiones públicas, ya sea en la industria, en la siderurgia, que también en Bélgica teníamos, porque casi ya no la tenemos, una siderurgia importante con Arcelor, que lo que hace Arcelor y los chantajes que hace Arcelor en relación al precio de la energía o en relación al precio de la mano de obra, es el mismo chantaje que hacen en Asturias que lo que hacen aquí en Bélgica. Para mí es interesante escuchar estos testimonios porque vemos que es exactamente lo mismo y que al final lo que nosotros hacemos, el sector público al final lo que hace es efectivamente subsidiar sus propios beneficios, porque el impacto que ellos tienen a nivel de empleo, a nivel de, sí, el impacto que tienen en la economía local es gigantesco, ¿no? Y entonces juega un poco con ese chantaje. Entonces, es un poco el mismo contexto que nosotros tenemos acá en Bélgica, pero en vez de hablar de siderurgia, quiero hablar un poco de la cuestión de producción de energía eléctrica. En los años 90, 2000, la primera década de los 2000, pues la Unión Europea impuso a que se privatizara la producción de energía, el transporte de energía. Y bueno, es un proceso, no sé cómo lo vivieron en España, pero en muchos países europeos, pues efectivamente monopolios públicos se fueron eh, siendo privatizados poco a poco y eso pasó un poco con nuestras empresas en Bélgica, pero algunas tuvieron y no voy a entrar en el detalle porque es muy complicado, eh, porque se armaron unas estructuras de empresa y de empresa madre, empresa hija, etcétera, etcétera, que se convirtieron en sociedad anónima y los accionarios eran parte públicos, parte privados, un poco lo que mencionaba Primitivo en el ejemplo francés, pero al final de cuentas, tenemos una empresa que se llama Elicio, y eso quiero hablar ahora de Elicio, que es una empresa que es empresa hija de empresa hermana de una empresa pública, etcétera, etcétera, pero al final es una empresa pública, pero que es manejada como una sociedad anónima, es decir, que funciona con un funcionamiento puramente rentable, o sea, que busca hacer beneficio y no busca hacer, servir o rendir una misión de interés general. Y ese es un poco el debate que hemos tenido nosotros en el Parlamento de la región Valona, es la región del sur de Bélgica, donde se habla francés, porque hubo los administradores de esa empresa, Elicio, quisieron vender esa empresa al privado y nosotros como Partido del Trabajo de Bélgica nos hemos opuesto, uno, a esa venta de esa empresa que todavía es pública, pero también hemos pedido que en vez de ser gestionada como una empresa comercial, una sociedad anónima, justamente de poder convertirla, ya que es propiedad pública, de convertirla en una empresa democrática y pública. Porque por el momento, cómo funciona el inicio, todo es muy opaco. Es decir, que los contratos no se pueden ver, no se pueden ver las remuneraciones de los dirigentes. Los dirigentes eh, hacen sus propias inversiones como ellos quieren hacerlo y solamente lo hacen, por ejemplo,
buscando maximizar sus beneficios. Por ejemplo, Elicio ha invertido dinero en producción eólica en Serbia. No tengo problema con la energía eólica en Serbia, pero esta empresa de Elicio normalmente su objetivo debería ser, nosotros pensamos, es de poder producir la energía más verde y de ofrecerla al mejor precio para la población en Bélgica, porque es una eh, empresa regional que está fuera de su misión de interés general de empezar a hacer beneficios invirtiendo en cosas que no están en relación con esa misión de interés general que debería tener. Otro ejemplo que hizo Elicio, o una de las empresas filiales de Elicio, es de invertir en inmobiliaria de lujo, es decir, nuevos edificios de lujo, de invertir su capital en la bolsa de valores, es decir, cosas que están muy lejos de esta misión Elicio, de la misión de producir y de distribuir eh, energía, porque Elicio en sí, para dar una pequeña idea, con la energía eólica, más que todo tiene campos de energía eólica en el mar del norte, en el mar, lo que se llama offshore, que es el único rubro en Bélgica donde tenemos un potencial grande de producir energía eh, verde, pues produce el equivalente, la producción de 500.000 familias, medio millón de familias, es decir que, bueno, no es todo Bélgica, pero tiene un cierto potencial. Y con los distintos escándalos que hemos tenido con la gestión de esta empresa Elicio, pues la gente, con la corrupción, porque hubo mucha corrupción, la gente al final estaba de acuerdo, una parte de la gente en Bélgica estaba de acuerdo con la privatización, justamente con ese argumento que nos recordaba Cristina en el inicio, que el privado lo va a gestionar mejor, que no va a haber corrupción, etcétera, etcétera. Entonces nosotros venimos con nuestra contrapropuesta, diciendo, Elicio debe quedarse en manos del público, pero hay que cambiar el objetivo de esta o la manera de funcionar de esta empresa. Elicio debe ser un modelo de transparencia. Elicio debe ser un modelo de funcionamiento democrático. Y entonces lo que nosotros hemos propuesto en el Parlamento Wallon es justamente lo que mencionaba Cristina. Es decir, que el Consejo de Administración debe estar conformado por 4 tipos de personas. Bueno, los accionistas públicos, es decir, en nuestro caso la región, que para ustedes creo que es el nivel de la comunidad autónoma, deben estar asociaciones de consumidores que deben estar representados ahí, representantes de los trabajadores y ciudadanos lambda que deben ser elegidos. Por ejemplo, ahí hemos propuesto el ejemplo de Sacramento Municipality Utility District, en la ciudad de Sacramento en Estados Unidos, 1,4 millones de habitantes. Su producción y distribución de electricidad es únicamente controlada por los habitantes, que son elegidos por 4 años. Deben publicar en internet una pequeña biografía, las 3 prioridades que ellos tienen, y la gente puede votar por internet o por correo, y son esas 7 personas en Sacramento que son ciudadanos y ciudadanas que hacen la gestión de la producción y la distribución de electricidad en la ciudad de Sacramento. Proponemos, cuando decimos que debe ser lo más transparente posible, debemos decir que todas las reuniones deben ser abiertas al público. El público puede hacer interpelaciones, puede hacer todas las preguntas que quieran hacer, seguir las reuniones por internet, que los contratos que se firmen, todo eso sea público, porque por el momento en Bélgica con Elicio todo es escondido. El secreto del negocio, entonces no vamos a poder permitir mostrar los contratos. Si nosotros decimos que en el nivel de la producción de electricidad de una empresa pública debemos ser lo más transparente, debemos ser modelos eh, de transparencia para que la gente pueda participar, pueda cuestionar, pueda hacer
propuestas, y esa es un poco la visión que tenemos del funcionamiento o de la transparencia del funcionamiento democrático de una empresa realmente pública y democrática. ¿Qué más quería eh, añadir? Sí, porque en el nivel de la producción de energía, bueno, hemos hablado aquí del empleo de la industria y del CO2, etcétera, etcétera. No les voy a enseñar nada diciendo que estamos frente a una urgencia climática y que debemos cambiar más rápidamente nuestra forma de producir energía. Y cuando hablamos de subvenciones al sector privado, es lo que está, no solamente es lo que pasa con Arcelor, para que se queden en Asturias o que se queden en la ciudad de Lieja, en Bélgica, es también en la cuestión de la producción de energía. Es decir, hemos privatizado en los años 90, en los años 2000 nuestra producción de energía, y ahora les estamos pidiendo, por favor, a las empresas privadas, produzcan energía verde. Por favor, que el clima está calentándose y eh, debemos producir más energía eólica. Bueno, en el caso de Bélgica es la energía eólica offshore, es decir, las eólicas, no sé si tienen eso en España, pero hay en Dinamarca y en Alemania, de instalar las eólicas en el mar, que es por ejemplo, a nivel de potencial, o sea, si utilizamos bien el poco territorio de mar que nosotros tenemos un potencial de 4 gigawatts de potencia de producción, y la producción, el consumo máximo en Bélgica en invierno, cuando hace frío y oscuro, son 12 gigawatts. Es decir, que tendríamos un potencial solamente con energía eólica del 33%, de poder producir 33% de nuestra energía eléctrica con las eólicas del mar. Pero volviendo a la cuestión del privado y del público, pues nosotros lo que hacemos es de subvencionar estas inversiones y rogando a las empresas privadas, por favor, inviertan o instalen eólicas en el mar para producir más verde, y subvencionamos por 19, 20, 21 años, esos son los contratos ahora, estos futuros beneficios de las empresas privadas. Y lo que nosotros decimos, en vez de estar subvencionando eh, la buena voluntad de las empresas privadas, no, debemos tener unas inversiones radicales a nivel de producción de energía, debemos poder planificarlas, y eso debemos hacerlo eh, en vez de estar subvencionando estas empresas privadas, debemos hacerlo nosotros mismos como Elicio, y de poder producir nosotros nuestra energía verde, y dejar de estar enriqueciendo la empresa privada, que siempre va a estar guiada por el beneficio máximo que puede tener de una inversión, y nunca por el interés general de los ciudadanos y de las ciudadanas, es decir, de tener una energía la más verde posible y la más barata posible. Y hemos dado un ejemplo también cuando hemos hecho esta propuesta en el Parlamento de la región Valona, es dar el ejemplo de la ciudad de München, en Alemania, que son 1,5 millones de habitantes. Alemania ha seguido la misma tendencia que otros países de Europa, es decir, que han privatizado la producción y el transporte de la energía. Además, han decidido salir de la energía nuclear. Pero al final de los años 2000, hubo muchos movimientos de protesta en Alemania contra el aumento de los precios, el control de las multinacionales de energía, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, lo que Múnich ha hecho es crear una empresa a nivel de la ciudad, pública, 100% pública, para retomar un poco el control de la producción de energía, y han invertido, porque eso es también importante, después vamos a terminaré con la cuestión de las inversiones, han invertido
billones o 9.000 millones de euros desde 2009 en fotovoltaicas, en hidroeléctricas, en cogeneración de gas, en energía eólica, en energía geotérmica, lo cual permite a la ciudad de Múnich, que como decía son 1,5 millones de habitantes, tener 70% de su energía producida con renovables públicos, controlados públicamente, ¿no? Y entonces es lo que muestra que necesitamos también esa voluntad política para poder hacerlo, ¿no? Ese cambio ideológico que debemos tener o que debemos empujar desde abajo para que eh, los alcaldes, los ministros puedan hacer estos cambios. Y entonces y termino porque veo que el tiempo avanza, creo que voy a 15, 16 minutos. La cuestión del financiamiento, porque creo que es una cuestión, eh, una cuestión importante. La banca privada y las empresas privadas, como le decía, siempre buscan el beneficio máximo y van a hacer sus inversiones en función a eso, no en función a las necesidades climáticas ni a las necesidades de la gente. Y nosotros podemos mostrarnos el ejemplo de el banco alemán KfW, que es un banco de inversión público, bueno, que es 80% de su capital es público, 20% es privado, y es un banco, y eso es interesante a nivel de la historia, que fue creado en 1948 al salir de la Segunda Guerra Mundial, y fue creado porque hizo bueno, Alemania había sido destruida durante la guerra y había que reconstruirla, y ese banco fue público, fue creado porque no había ningún banco privado que quería hacer todas estas grandes inversiones de infraestructura y de todo lo que había que reconstruir, porque no era rentable para ellos, ¿no? Y entonces ese banco público alemán, KfW, se ha encargado al salir de la Segunda Guerra Mundial de hacer las inversiones eh, eh, necesarias para, bueno, reconstruir Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y es un banco que ha permanecido hasta hoy y que es considerado uno de los 50 bancos más estables, más seguros del mundo. Es decir, sigue teniendo una reputación muy, muy buena, muy grande, y lo que permite también, por el hecho de ser tan estable, segura, etcétera, etcétera, tiene también unas tasas de intereses muy bajos, es decir, son las tasas de intereses los más bajos del mercado, y es un banco que le da prioridad a las inversiones públicas, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o municipal, para hacer ese tipo de inversiones, y ellos mismos se presentan el KfW como un banco de inversión social y climática, ¿no? Y nosotros abogamos en Bélgica por la creación de un banco así, porque, bueno, el ICIO tiene casi 1.000 millones de reservas o de activos, es decir, que tiene dinero y puede invertir dinero en vez de meterlo en la bolsa de valores o de comprar inmobiliaria de lujo en las grandes ciudades, en París o en Mónaco. Pues ese dinero, pues invertámoslo para construir energía eólica o producir energía eólica en el Mar del Norte, porque necesitamos rápidamente, el Parlamento Europeo lo votó hace un par de semanas, reducir de 60% las emisiones de CO2 de aquí a 2030, pues necesitamos cambios bruscos en nuestra producción de energía eléctrica, y eso lo podemos hacer con empresas, asegurándonos que estas empresas públicas sean realmente democráticas y realmente hagan sus inversiones eh, para responder al interés general de la población, y no al interés financiero, y que podamos multiplicar por 2, por 3, por 4 esa producción de energía eh, verde. Bueno, creo que sí, y el último punto, que son 30 segundos, para crear un banco así, porque efectivamente es un banco. ¿Cómo funciona el KfW? Tiene capital, presta el capital y funciona con una garantía del banco del Estado alemán. Pues
porque efectivamente el dinero no sale de la nada. Nosotros tenemos como PTB una propuesta de una tasa sobre los millonarios que en Bélgica daría 8.000 millones de euros de ganancia cada mes, y de empezar con 2.000 millones de dólares para crear ese banco, y de funcionar como lo hace el KfW con garantías del Estado belga, en nuestro caso, para poder, pues, no solamente producir, porque Bélgica solo produce 9% de su energía en energía verde, pues de poder rápidamente pasar a 20, a 30, a 40%. Y ese es un poco, pues, las cosas que les quería decir. Ahora veo que he hablado casi 20 minutos, pero me disculpo por haberme excedido un poco. Muchas gracias. Nada, no pasa nada, André. Voy a daros el audio a Chris y a Primi para que estéis los tres con audio y nada, ahora si os parece, abrimos un turno de preguntas, si alguien del público tiene alguna pregunta o algún comentario. Y bueno, ya vemos si es alguna pregunta un poco concreta para uno de los ponentes, o si no, pues respondéis los tres, o bueno, vamos viendo un poco, ¿vale? Entonces, nada, conocéis, bueno, la herramienta de levantar la mano. Si apretáis en el botón de participantes, abajo del todo hay un simbolín que pone levantar la mano y os voy dando la palabra. Venga, Quique. No te escuchamos. Ahora sí, ¿no? Mejor, pero un poco bajo. A ver, ahora, espera un momento. Vale. Deberías poder escucharme ahora bien, yo creo. Te escuchamos un poco bajo, igual. Pues no sé qué será. Bueno, daré la palabra a otra persona y luego hablo yo, ¿vale? Ahora, genial, ahora mejor. Vale, venga. Pues muy breve, gracias por la exposición a los tres, está muy interesante, y en especial gracias a André por haber venido conectado desde Bélgica para comentarnos estas cuestiones y la visión que tienen los compañeros y compañeras allí en Bélgica de este problema común que tenemos, yo creo, la gente trabajadora en toda Europa. Yo quería haceros una pregunta. A los tres, si queréis, que comentéis, o André, o quien os parezca, ¿vale? Este formato que hablamos de las empresas públicas democráticas, yo entiendo que podría ser interesante también aplicarlo no solo a empresas públicas o empresas participadas por el Estado, sino que, por ejemplo, podría ser interesante aplicarlo a la gestión de servicios públicos. Por ejemplo, el SESPA, que es la sanidad pública aquí en Asturias. Correos y Telégrafos, que es la empresa de correos de aquí de España, ¿no? Que tiene además es el ejemplo paradigmático que hay aquí de empresa pública que está siendo gestionada como una multinacional. Y creo que hay algún compañero por aquí que trabaja en esa empresa que luego podrá comentarnos alguna cosa de cómo funciona, ¿no? Entonces me parece que sería una reivindicación muy interesante política el que de alguna manera se exigiese o se presionase a que la gestión de los servicios públicos, sobre todo los servicios tipo la sanidad o la educación o estas cuestiones, se introdujesen este tipo de mecanismos de gestión democrática, ¿no? En vez de tener al típico tío neoliberal de corbata puesto por el PSOE ahí, que está a desmantelarte el servicio público, ¿no? Esa era un poco la reflexión, así que ver un poco qué os parece esta idea, nada más. Tenemos 3 palabras pedidas ya. Bueno, como no hay muchas más, si queréis podéis ir respondiendo una a una, o hacemos las preguntas, o hacemos todas las preguntas y luego ya respondéis por orden a todo. No sé cómo preferís. Todas, ¿Sí? todas. ¿Le damos a todas? Pues venga. Alfredo. Buenos días a todos. Y gracias por la conferencia que
bueno, que dice Suco que es un ciclo que va a haber. Se agradece, además, porque, a ver, son temas muy importantes. Probablemente los más importantes para este año. A ver, todavía estamos en shock. Yo en eso quería preguntarle al compañero belga. A ver, ya no solo por lo de la offshore, que yo creo que en Asturias, es decir, es lo más importante a lo que, si tenemos un potencial, ahí se podría preguntar a Primi, que antes mencionó el grupo Daniel Alonso. El grupo Daniel Alonso, a ver, no hablo de sus relaciones laborales con los trabajadores, me refiero a nivel de inversión de los fondos que van a venir de Europa. El grupo de Daniel Alonso, digamos, lidera en tecnología eólica offshore. Me refiero, ahí hay un potencial para Asturias, que desde mi punto de vista es el único que tenemos ahora mismo para los planes de inversión europeos. Y luego, bueno, a ver, en esa pregunta también va al compañero belga. Me refiero, ya que está en el grupo de la izquierda europea y esas cosas, a nosotros, pues ojalá tuviéramos mecanismos, digamos, aprovechando antiguos compañeros de la organización que sí tienen puentes con Europa y podríamos tener más debates sobre estos asuntos. Sobre a ver, es que es gracioso, ¿no? El cambio que ha habido, cuando salió al principio el fondo de recuperación, o más bien el confeti del fondo de recuperación, la posición del Partido Europeo, de la izquierda europea, era negativa. Es decir, la líder, tiene un nombre así raro, Marion Audry, no sé qué, no me acuerdo exactamente, es un nombre extraño. Mélenchon, el líder de Die Linke, me refiero, la recepción del fondo de recuperación era muy negativa. Eso contrasta, digamos, con España, donde, bueno, es decir, aquí el alborozo de nuestro líder era, es que era increíble, ¿no? Que si esto va a ir a la dependencia, es decir, una cantidad de humo impresionante, es decir, digamos, a ver, marketing, porque había que vender optimismo, esperanza, y no estoy en desacuerdo con ello, aunque, digamos, sí que hubo posiciones como Urbán, digamos que es, bueno, un independiente que tenemos por ahí, pues sí que era más, pues bueno, esto puede ser, es decir, entonces era una pregunta, digamos, por cómo ven en Bélgica el fondo de recuperación, ya que Bélgica, digamos, no es un estado atrasado de la periferia europea y por lo tanto puede invertir por ella misma sin depender de que los dineros vengan de Europa, porque tienen capacidad, digamos, para ser autónomos en esos aspectos. Y por comentar, Volkswagen ayer anunció que iba a invertir 72.000 millones de euros en los próximos 3 años. Es decir, todo nuestro fondo de recuperación. Y aquí, bueno, pues tenemos esa mentalidad que yo creo que el fondo, digamos, de recuperación es algo como para europeos del sur, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué perspectivas tienen? Bueno, la pregunta sería para el compañero belga, ¿cómo ha cambiado, digamos, la interpretación sobre la positividad o no del fondo de recuperación? Que ahora parece que es... Bueno, no sé, que lo diga. Yo no sé exactamente cuál es la posición ahora, digamos, por ahí adelante. Aquí sé que es la hostia. Y entonces, digamos, también eso, me refiero, aquí se habla de industrialización, digitalización, que no sabemos exactamente si es un código QR o con holograma o para las cartas, no sabemos muy bien lo que va a ser. Y digamos, la diferencia entre España y Bélgica como país más dentro del centro que la periferia respecto a las inversiones del futuro. Luego reincidir en lo de la offshore, digamos, porque creo que es muy, muy importante. Y a la limón, digamos, es decir, la posibilidad del offshore es que es un sector que todavía no está desarrollado. Entonces, la formación de una nueva empresa con capital público o incluso la intervención desde un principio por parte del Estado en la creación de un sector que aún no existe, es una correlación de fuerzas mayor que entrar en el sector de la fotovoltaica, que ya lleva rulando pues desde los tiempos antes de que los barbones del PSOE, digamos, terminaran de hundir a ZP. Alfredo, entonces, bueno, un poco de brevedad. Ya está, se acabó, eso, simplemente. Vale. Daniel Fernández. Te doy el audio cuando quieras. Uy, te silenciaste otra vez. A ver. A ver. Ahora. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Yo me conecto desde Madrid.
Y lo primero que quería hacer era agradeceros pues esta charla tan interesante porque, bueno, si bien Madrid quizá no sea tan arquetípicamente una región industrial como puede serlo Asturias, sí que creo que las problemáticas de la industria son centrales y atraviesan un poco, pues bueno, todos los problemas económicos de alguna manera o de otra, ¿no? Porque si no hay producción, no hay distribución, no hay servicios, no hay todo el resto de actividades, ¿no? que se construyen un poco sobre la industria. Dicho esto, yo quería, bueno, realmente no es una pregunta como tal, es un poco una reflexión, algo que me parece muy interesante sobre la charla, que es un poco el adjetivo de democráticas, ¿no? El empresas públicas democráticas. Yo trabajo en una empresa pública, en la empresa de servicios municipales de Alcorcón, y ahora mismo, pues bueno, por los resultados electorales y demás, esa empresa está siendo gestionada de una forma, digamos, coherente, de una forma positiva, con objetivos para conseguir, pues bueno, dividendos sociales, priorizando el servicio a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene que, evidentemente, es porque Unidas Podemos está en el gobierno de la ciudad, ¿no? Y ejerce un control directo sobre esta empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, cuando vuelva a haber elecciones dentro de 4 años, nos vamos a encontrar con el riesgo, con el problema de que el resultado electoral sea distinto y que todo esto que hemos podido construir a lo mejor durante 4 años, de repente se vea en riesgo, ¿no? Y volvamos a la situación previa, que bueno, es bastante frecuente la que se dio en esta empresa en concreto, pero que se da en todos los servicios públicos, ¿no? Cuando entra la derecha a gestionarlos, que es la de infrafinanciación, un sabotaje prácticamente calculado y dispara hundir la empresa y legitimar su privatización. Entonces a mí me resulta muy interesante y muy Te un poco estamos más, aunque escuchando ya han un hecho poco alguna mal. mención a forma de articular esa reflexión de generar espacios democráticos. Te nos estás cortando, Daniel. No te escuchamos bien. Ahora creo que se cayó. Mm. Bueno, vamos a pasar entonces a M. Murillo, que es él o la siguiente compi que pidió la palabra, y luego Daniel, pues si luego puede continuar, pues que termine la... ¿Ves? Ahora se acaba de desconectar, sí. Entonces, M. Murillo, te doy la palabra y cuando quieras. Ahora, ¿Escucháis? ahora sí. Bueno, buenos días. Me llamo Mario Murillo, está así configurado. Vale. Buenos días a todas y a todos. Una pena que se haya caído el compañero de antes porque estaba apuntando unas cosas interesantes. Bueno, la verdad que esta ha sido una charla muy, muy interesante y seguro que ahora el debate y las preguntas también ayudan a profundizar en alguna cuestión, sobre todo porque para quienes hemos participado seguramente en muchas charlas, en muchos debates, coloquios, etcétera, pues sobre todo me imagino que compartiremos que no siempre hablamos de cosas tan útiles como esta, ¿no? Y que es un problema general. Algún compañero creo que lo ha dicho antes, que eso es un tema que es de Bélgica, es de España, es de Portugal y prácticamente de cualquier país del mundo. Yo quiero poner el acento en una cuestión y a su vez preguntar a los tres interventores, a los tres ponentes, si ellos también lo consideran una cuestión relevante. Habéis hablado de la importancia que tendría tener este entramado de empresas públicas democráticas para poder tener una economía que no estuviera ligada a la ganancia inmediata, a la inversión del capitalista en términos de rentabilidad para anteayer a poder ser, y poder concentrar los resultados de esta economía pública y democrática en bienestar social y volcarla y guiarla en el interés, bajo la óptica del interés general. Y lo comparto plenamente. Pero yo a la parte a la que quiero ir es el cambio que tendría en grandes partes de la población
tanto los trabajadores de esas empresas como la propia ciudadanía, de operar aplicando este tipo de democracia en las empresas, ¿no? Yo creo que muchas de las personas, o todas las personas que estamos en esta charla, de una u otra manera estamos apostando por la transformación social. Pero también coincidiréis conmigo en que muchas veces nos faltan iniciativas que demuestren cómo podemos transformar esa sociedad. Yo creo que esta sería una de esas cuestiones que, cuando se aplican, mejoran la vida de la gente y rápidamente te sirven para poner de ejemplo de práctica de progreso, de práctica de lo que significa avanzar en el bienestar social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo os quería preguntar qué importancia le dais a la transformación que tendría en nuestras cabezas y en nuestra forma de vivir y de pensar la aplicación de esto, ¿no? Lo que podría suponer, yo que soy trabajador de correos, que lo comentaba antes el compañero Enrique, el hecho de no estar, por mucho que haya titularidad pública, sometido a designios del mercado, de competencia internacional, de querer ganar más dinero que Amazon, etcétera, etcétera, lo que supondría a mí y a mis compañeras y a mis compañeros el hecho de percibir claramente que la empresa funciona para la gente, ¿vale? Y para esa gente sentir que sus servicios públicos, los que paga cada mes con sus impuestos, tiene un impacto directo sobre la mejora y el bienestar de sus derechos, tanto laborales de una parte como de ellos mismos como ciudadanas y ciudadanos. Porque yo creo que todo lo que habéis dicho es muy cierto, pero el impacto que tendría sobre la propia vida sería el mejor argumento que tenemos, la izquierda alternativa, la izquierda transformadora, como lo queramos llamar, y yo que además soy delegado sindical, también en el sindicato, para decir, así es como se pueden cambiar las cosas, ¿vale? Y esa sería un poco la reflexión que lanzo, y ver si los ponentes consideran que esto tendría una importancia capital en el mundo que queremos construir. Muchas gracias. Vale, hay dos palabras más pedidas, Esther y Bego. Os pediría un poco más de brevedad y de concreción, y luego ya hacemos una ronda en el mismo orden en el que hicisteis las intervenciones, y contestáis como veáis, y cerramos ya la charla. Vale, entonces, Esther, cuando quieras. Ya, oye, me está resultando especialmente interesante la charla de hoy, y os doy las gracias a todos por esta cuestión. A raíz de lo que comentaba Quique al principio, la primera pregunta que hacía, que es ese paralelismo entre servicios públicos y empresa en cuanto a este problema de mercantilizar y entrar en la sociedad anónima todo lo que exista en los servicios. Yo antes estaba comentando con algunos de los participantes que veía el paralelismo entre lo que nos contaba Andrés sobre el viaje de la empresa pública de energía de Bélgica, y lo que se hizo aquí con el Servicio Público de Salud, con la empresa Gispasa, que es Gispa S.A., Sociedad Anónima. En inicio, Sociedad Anónima Unipersonal. Me da la impresión de que el que aparezcan ahora, en estos últimos años, problemas dentro de lo que son las grandes empresas industriales de Asturias, pues pone en evidencia que lo que algunos obsesivamente llevábamos diciendo desde hace 20 años, desde la transferencia sanitaria con respecto al Servicio Público de Salud, pues se está poniendo en evidencia, ¿no? Y me parece interesante este planteamiento de empresa pública democrática, o sea, de democratizar lo que es la participación y las empresas, y hacer una semejanza entre la industria y en este sentido, ¿no? Y los servicios públicos. Y nada, era ese comentario, nada más. Gracias, Esther. Bego, cuando quieras, y luego ya damos paso a los ponentes para que respondan, ¿vale? Hola.
Yo quería también comentar un poco, sobre todo a raíz de lo que comentó también ahora Mario. Yo también trabajo en una empresa pública con funcionamiento, que vamos, el funcionamiento es absolutamente privado. Yo creo que casi todas las empresas públicas que dependen de gobiernos regionales o de gobierno nacional, como puede ser el SESPA aquí en Asturias, o el ERA, que son las residencias de mayores, que por cierto ayer me enteré que en la época en la que Álvarez Cascos intentó meter la cabeza aquí en Asturias, la multinacional esta de Florentino Pérez quiso comprar el ERA para privatizarlo, o sea que las residencias de mayores son un gran negocio para esta gente, ¿no? Pero eso, son empresas públicas, pero que el funcionamiento es absolutamente privado. De hecho, el principal hospital de Asturias, que es el UCA, pues es un hospital público, pero la gestión la lleva una empresa privada. Bueno, nada, yo quería un poco por lo que decía Mario, ¿cómo es? O sea, yo creo absolutamente en esto que estáis comentando, ¿no? Que es súper interesante el tema de la democracia en las empresas. Es fundamental, ¿no? Pero claro, y creo mucho en lo que dice André, que esto no es un problema únicamente de España o de Bélgica, al igual que la lucha obrera en general, ¿no? La lucha de la clase obrera no es un problema únicamente de España, de Bélgica, de Alemania. O sea, deberíamos estar unidos o intentar estar unidos a nivel europeo, ¿no? Qué importante sería, qué necesario sería que los sindicatos mayoritarios, comisiones, pudiera haber un trabajo común europeo, ¿no? Que la lucha de los trabajadores de la Peugeot, de la SEAT, de ArcelorMittal, de las eléctricas fuera una lucha sindical europea. O sea, es que no tiene sentido que en España estemos aquí peleando, que en Bélgica tal, que en Alemania. O sea, sería fundamental una unión a nivel europeo de esa lucha obrera, ¿no? Y yo lo que quería un poco preguntar era, todo esto que decís de las empresas, que son políticas y propuestas súper interesantes, que me parece maravilloso que PTB belga esté llevando estas iniciativas, que aquí en España Podemos empiece a hablar de esto, ¿no? Pero un poco lo que decía Mario, cómo llevar esto a la práctica, ¿no? Es decir, cómo poder trabajar esto en la calle, trabajar esto con los trabajadores, acercarnos a esa clase obrera, la maldita división de la izquierda, ¿no? Aquí en Podemos, aquí en España, Podemos por acá, Izquierda Unida por allá. ¿Cómo poder, porque claro, para poder llevar a cabo estas ideas maravillosas que plantea André o que está empezando a plantear Podemos en España, es fundamental una transformación política. Es indiscutible. O sea, está claro que los partidos viejos que hay en España, como PSOE, PP, etcétera, etcétera, no van a defender esa política. Lógicamente, esa gente lo tiene muy claro. Ellos están ahí para defender al patrón, al IBEX, al poderoso, ¿no? Me imagino que en Bélgica lo mismo, André, ¿no? Está el PTB, pero me imagino que el resto de los partidos hace muchos años que existen y tienen muy clara cuál es su política, ¿no? Entonces, las ideas están muy bien, está fenomenal estos debates que estamos teniendo aquí, que es maravilloso, esta escuela de Clara Campoamor donde poder discutir y hablar, pero claro, y en la calle, ¿cómo podemos transformar? Tiene que haber una transformación política. Los únicos que vamos a defender estas políticas pues es la gente de Podemos, la gente del partido PTB. Aquí en España estamos también intentando crear el Partido del Trabajo Democrático, y tiene que haber gente de izquierdas. Unámonos, ¿no? Y cómo, en fin, no sé, no me quiero perder más. Eso es. Vale, gracias, Bego. Pues nada, Chris, Primi y André, contestáis como a las preguntas que fueron surgiendo, y si queréis cerráis vuestra intervención, ¿vale? Así que nada, Chris, cuando quieras. Nada, pues sobre la pregunta que hacía aquí, que
bueno, poniendo como ejemplo el SESPA, correos y telégrafos y demás, claro, la nuestra tarea y esa, para exigir que esos servicios públicos tengan una verdadera gestión democrática. Lo que pasa que tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que cada vez, por ejemplo, en lo que es la sanidad, se privatizan cada vez más los hospitales y los servicios sanitarios. Entonces yo creo que la herramienta más fuerte es esa, es una reivindicación política muy fuerte de nuestra parte, implantar a esas raíces que comentaba antes, sobre todo entre los trabajadores y trabajadoras de la industria y de las empresas, que no tiene por qué ser la intervención pública un último recurso. Tendría que ser ya el primer recurso. Intentar quitarle también a los sindicatos esa idea que tienen precisamente de defender que se subvencionen las empresas privadas y no exigir, que me perdí ahora un momento, exigir que sea la propuesta de los sindicatos, exigir que sean públicas directamente, no esperar a que sea el último recurso para salvar una empresa o una subvención, no, una intervención pública desde el principio y llegar a democratizar esas empresas, como decía al principio. Y también, por contestar un poquitín a Mario, qué consecuencias puede tener en los trabajadores y demás, pues una empresa pública democrática, como decía antes, que los consejos, o sea, lo que es el Consejo de Administración, intervendrían los representantes sindicales, que también intervendrían los vecinos y las asociaciones de consumidores, pues ya se iría transformando esa mentalidad, esa forma de ver lo público en las empresas y un poco más. Yo creo que sería el principio del primer paso, hacerlo de esta forma y que los trabajadores y la gente en general vaya viendo que es factible y de que al poder intervenir, como decía el compañero André también, en que esas reuniones sean públicas, que se pueda participar a través de internet o presencialmente y demás, pues yo creo que ya iría cambiando la mentalidad de los trabajadores y la forma de verlo. Y yo creo que nada más o menos así en general quedaría contestado. No sé si me falta algo. Vale. Guay. Chris, Primi. Sí, a ver, lo que está hablando de aquí, bueno, como todos los intervinientes, toda la gente que quiso hablar dijo que considera, todos lo pensamos, ¿no? Que ya es algo muy importante, una cuestión central en la política de investigación. El tener claro qué defender frente a las distintas crisis industriales, frente a las deslocalizaciones y qué defender para nuestro futuro, ¿no? Si todo esto lo tuvieran claro, lo hubieran tenido claro los sindicatos en Alcoa, pues probablemente el conflicto se hubiera desarrollado de otra forma. La historia de cómo se desarrolló por los 2 últimos años del conflicto en Alcoa, ya algo para estudiar porque se aprende mucho, ¿no? Y cómo los sindicatos al principio seguían pensando que era de nuevo otra partida de póker en la que lo que quería Alcoa era volver a conseguir otra subvención por la vía de la factura eléctrica, y al final en qué se transformó, ¿no? Pensando que estaban en esa partida de póker, pues salieron de nuevo a la calle con ese discurso de energía barata, de estabilización de los precios de la energía, etcétera, que es un eufemismo para decir queremos que el Estado subvencione a Alcoa una vez más con el dinero de todos y todas, ¿no? Y en eso que se sumó UGT de comisiones, bueno, que al final en esa historia por primera vez discrepamos, o sea, por primera vez en Avilés, y bueno, al final también Izquierda Unida en Avilés se sumó a ese discurso, porque el discurso de la electrointensiva estaba tan extendido que hasta costó en el seno de Podemos asumir que no podíamos ser partícipes de ese discurso, que teníamos que romper, tener un discurso totalmente diferenciado en cómo afrontar el conflicto de Alcoa. Al final se salda con una derrota, con la venta, y los sindicatos que prácticamente se reían de nosotros y quien lo pudo ver, Ripa lo sabe y Tania sobre todo que lo sufrió, ese punto de vista que los sindicatos tenían de qué defender en el conflicto de Alcoa, cómo al final
se deshizo como azúcar en un café cuando los acontecimientos hicieron ver que no era la factura eléctrica el problema, que el problema era otro y que las soluciones tenían que ser otras. Y ahora vemos que los sindicatos de Alcoa defienden la intervención estatal y que tiene que ser nacionalizada y apelan al artículo 128. Pero claro, a buenas horas mangas verdes, cuando tuvieron a miles de personas en la calle, cuando los taxistas de Avilés ponían yo estoy con Alcoa, yo estoy con Alcoa, yo estoy con los trabajadores de Alcoa, cuando toda la ciudad se volcó con ellos, la pancarta pedía, dicho de otra forma, pedía subvención estatal para la factura eléctrica. Y ahora, cuando ellos ya están pidiendo la intervención estatal, pues el conflicto ya es un conflicto donde la mentalidad ya es derrotista. Ya aquí no hacemos nada, no tenemos nada que hacer, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, y ahora pedir la intervención estatal en el momento del retroceso pues ya no tiene la misma fuerza que lo hubiera tenido en su momento, ¿no? Así que la cuestión del rearme ideológico lo considero fundamental. No podemos esperar a que vuelva a suceder lo mismo en otra de las grandes empresas asturianas, en otra de las grandes multinacionales. No podemos esperar a que vuelva a pasar lo mismo y que la gente aprenda en la derrota cuál es la consigna correcta. Tenemos que plantear que las consignas correctas son estas antes de que los males estén planteados, ¿no? Decía un compañero, Alfredo, hablando sobre las posibilidades de la eólica y hacía mención a Daniel Alonso. Bueno, Daniel Alonso, al igual que cualquier tipo de inversión a futuro, inversiones que requieren pues un tiempo para la amortización de todos los capitales que se ponen a funcionar inicialmente, requieren pues, no sé, 4, 5, 10, 20 años para que se recupere la inversión, para que se pueda empezar a ver el beneficio. Pues ese tipo de decisiones, en general el capital privado pues no suele tomarlas si tiene otra alternativa, si tiene otro sitio donde meter el dinero donde la rentabilidad sea más inmediata. Y ese es uno de los grandes problemas del capitalismo. Así que si Daniel Alonso lo ve, si ve que va a recuperar el dinero rápidamente, pues invertirá en las eólicas marinas. Y si no lo ve, pues no lo hará, ¿no? Lo que no podemos hacer es respaldar esa política, esa pseudopolítica industrial que dice que para que Daniel Alonso invierta en las eólicas marinas, lo que hay que hacer es subvencionar la inversión de Daniel Alonso. Lo que tenemos que hacer es optimizar el uso de los recursos públicos y si queremos que haya una inversión para recuperar a largo plazo en eólicos marinos, pues tendría que ser con la vía de la participación estatal en ese negocio, ¿no? Yo considero que los sectores claves en los que habría que incidir para que hubiera un control público, para que hubiera empresas públicas en esos sectores, son aquellos que son más monopolísticos, que tienen un producto más uniforme y sería, bueno, pues, en concreto, pues la banca, la energía, el sector energético, que es sobre lo que estuvo hablando André, que comparto al 100% su análisis, y el sector de la industria pesada. Y luego también en los sectores de nuevos campos tecnológicos, como el caso de las plataformas eólicas, en situaciones donde la rentabilidad se recupera muy a largo plazo, pues tal vez lo más adecuado sería la forma, como sucede en otros países europeos, la forma de participación mixta, ¿no? A través de bancos públicos de inversiones o de fondos para este tipo de proyectos, ¿no? El caso de la energía, pues bueno, no voy a abundar, yo creo que Andrés se centró en el tema de la gestión, yo incidiría en una idea, ¿no? La cuestión energética es fundamental porque abarata los precios no solo de las grandes industrias pesadas, sino que abarataría los precios de esas pequeñas empresas que, bueno, pues para los que la factura eléctrica a lo mejor no representa un 40 o un 50% de la factura, como en el caso de Alcoa, pero sí representa una parte importante de sus gastos. Y es verdad que la factura energética es relativamente alta, no tanto como se dice, pero relativamente alta, y está condicionada fundamentalmente por bueno, pues el devenir histórico que tuvo el sector de la energía en el Estado español, con las privatizaciones de los años 90, ¿no? El cómo funcionarían esas empresas públicas, totalmente de acuerdo también con lo que plantea André. Lo que no puede ser es que las empresas públicas a futuro, o las actuales, las que todavía quedan, que prácticamente
nada frente a lo que hubo o frente a lo que aspiramos a que sea en el futuro, esa participación popular tiene que definir los objetivos de qué es lo que persigue esta empresa y poner en valor todos esa riqueza que crea, que no se traslada a la cuenta de beneficios de la propia empresa, ¿no? Y evidentemente no tienen que ser como antes. Ahí hay que hacer una crítica a cómo las empresas públicas fueron, qué papel jugaban las empresas públicas en el pasado. Y responden pues también a la propia historia del Estado español, ¿no? No se trataba de que las empresas públicas tuvieran ese papel que nosotros queremos asignarle, sino que sencillamente suplían la falta de iniciativa privada. En el caso del acero fue claro, donde la iniciativa privada no iba a entrar porque la rentabilidad era muy a largo plazo, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de la minería, porque la rentabilidad bajó tanto que las empresas ya no estaban interesadas en seguir produciendo, en seguir extrayendo carbón, y ese problema social se lo trasladó el Estado, o sea, se lo trasladó a las empresas privadas al Estado, ¿no? Quédate tú con los mineros, que no queremos una revuelta de 40.000 o 50.000 mineros en Asturias en la última fase del franquismo, ¿no? La cuestión de la democratización es fundamental, y también tenemos que entender que democratizar no significa que entren UGT y comisiones en los consejos de administración, porque eso ya lo tenemos. Decía Prada, que fue el gestor de la Corporación Siderúrgica Integral, que fue bueno, entre Ensidesa y la privatización, algunos lo recordaréis, fue un intento por parte del PSOE de fragmentar la empresa en tres empresas públicas para privatizar por separado, pensando que la venta por separado iba a ser más rentable, ¿no? Bueno, pues el señor Prada, que estuvo al frente de la gestión de la CSI, bueno, la Corporación Siderúrgica Integral, decía que cuando le preguntaban que cuál había sido uno de sus mayores logros de aquella época, decía que había sido meter a UGT y comisiones en el Consejo de Administración. Evidentemente, meter a los sindicatos, a Lito y a no sé quién era el que representaba comisiones dentro de los consejos de administración, le da esa apariencia de democracia, pero es una apariencia totalmente falsa. Al final lo que se consigue es meter a algunos dirigentes sindicales dentro del círculo de privilegiados del consejo de administración de esas empresas, pero en cuanto a democratización, el efecto es cero, es igual a cero, ¿no? Yo termino con una idea también que planteaba un compañero, ¿no? La idea de Murillo de qué significaría todo esto para nuestras vidas, ¿no? Evidentemente, ellos no quieren, cuando me refiero a ellos, me refiero a ese enemigo que podemos concretar en quién es nuestro enemigo de clase, quien lucha contra todo esto que estamos defendiendo, contra esta ofensiva ideológica que nos gustaría dar, quien niega que todos estos cambios se den, es fundamentalmente porque significaría un cambio en la correlación de fuerzas. Y si consiguiéramos victorias como las que André planteaba de una forma aislada, si tuviéramos lo que tienen en Sacramento o el banco de inversiones que tienen en Alemania o esas iniciativas parciales que hay en una comunidad autónoma, en una ciudad, si fuéramos consiguiendo ese tipo de pequeñas victorias que crean esa sensación de que estamos cambiando nuestras vidas, pues la correlación de fuerzas cambiaría, nuestro rearme ideológico empezaría a tomar forma y, como decía la canción, el miedo empezaría a cambiar de bando. Y eso es lo que ellos no quieren. Vale, gracias, Primi. Pues André, cuando quieras. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por esta muy interesante discusión que tenemos juntos a través del Internet, y concuerdo también con las reflexiones que fueron hechas por los participantes, por las respuestas aquí hechas también por la compañera Cristina y el compañero Primitivo. Tres cositas en las cuales yo quisiera intervenir, y voy a comenzar con lo que dijo la compañera Begoña en relación a las luchas que deben salir un poco tal vez del contexto nacional o el contexto general de Asturias, y que tenemos problemas similares en Bélgica, Francia, etcétera, las luchas de SEAT, de Peugeot, etcétera, etcétera. Eso es un punto que mi partido defiende mucho. No es fácil
tener luchas a nivel europeo, son países, son idiomas distintos, etcétera, etcétera, pero nosotros efectivamente pensamos que cuando nos unimos, más gente, pues efectivo podemos ser más fuertes, también más efectivos contra ese enemigo de clase que mencionaba Primitivo. Nosotros tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las luchas de Ryanair de hace 2 años, o en 12 o 13 aeropuertos de 7 países distintos hicieron huelga, y es la primera vez, al menos en Bélgica, que los trabajadores ganaron algo frente a Ryanair, que no respetaba las leyes sociales belgas, etcétera, etcétera. Y eso fue después de muchos fracasos de huelgas individuales. Huelga en Portugal, hubo una huelga de Ryanair en Portugal y trajeron trabajadores de España o de Francia a reemplazar al personal de Ryanair en Portugal, así que la huelga no sirvió, entre comillas, para nada. Cuando la gente se organizó y los sindicatos de los diferentes países, yo hablé con un sindicalista belga que hizo esa huelga, dice, teníamos un grupo de WhatsApp con los sindicalistas de los otros países de Ryanair, y ya te levantas a las 5 de la mañana y tienes la foto que recibes de Alemania o de Italia, de la gente bloqueando el aeropuerto, ¿no? Ese tipo de lucha no es fácil de construir, no se da en cada momento, pues, pero la lucha de los trabajadores frente a Arcelor es la misma en Asturias, es la misma en Bélgica, y entonces esa cuestión de construir relaciones entre la clase trabajadora de Europa es una cuestión muy importante. Y entonces quería saludar esa intervención de la compañera Begoña. Segundo punto, la cuestión de la primera intervención, creo, del compañero Quique, de tener esa lógica privada en las empresas públicas. Ese es el resultado del neoliberalismo, que después que el mercado cada vez tomó más campo, y vino a la salud, vino a los correos, vino al transporte, y lo tenemos en esa empresa Elicio, es 100% pública, pero funciona como una empresa privada, y con sus funcionamientos opacos también de la empresa privada, y vemos que el modelo no funciona. Vemos, en Bélgica, más que todo por el momento, son las enfermeras y los médicos, pero veo que en España es lo mismo. Con la crisis del coronavirus, ya antes de la crisis no tenían suficientes recursos, pero ahora con el coronavirus están realmente con el agua hasta por encima de la cabeza. Y es esa lógica de rentabilidad que ha sido integrada en servicios que son servicios, no son algo que se consume. Es parte de la batalla ideológica, y es parte de la reconstruir y de reganar esa correlación de fuerzas para poder imponer, porque las cuestiones que las cosas no se obtienen regaladas, ¿no? Es la correlación de fuerzas, y esa correlación de fuerzas se construye a nivel político en los partidos políticos, y en la base a nivel de los sindicatos. Leo comentarios en el chat, efectivamente, que algunos tienen algunas reflexiones o sugerencias para los sindicatos. Obviamente los sindicatos no son perfectos, pero nosotros consideramos que es la base para empezar a reconstruir esa correlación de fuerzas, y justamente poder llegar, y ese es el tercer punto, es la cuestión de tener realmente una empresa democrática en el sentido noble, en el sentido más lindo y más lógico de la palabra democrática, obviamente que tiene una influencia en la misma vida de los trabajadores, ¿no? Si la enfermera, si el obrero de la fábrica siderúrgica efectivamente tiene algo que decir en cómo se organiza el trabajo, en cómo se trata a los pacientes en el hospital, efectivamente, si la opinión de que un trabajador tiene influencia en cómo funciona la empresa, o cómo se brinda el servicio. Hemos hablado también de las residencias de mayores. Eso me marca mucho, porque tenemos exactamente el mismo problema en Bélgica, en que los ancianos que viven en las residencias de mayores, las enfermeras o el personal ahí no tienen ni tiempo de lavarlos, de limpiarlos correctamente, que están pasando de uno a otro, ¿no? Y los propietarios tienen unos beneficios gigantescos. El poder organizar para brindar servicios decentes y de calidad a la población, eso se lo gana, pues,
con esa correlación de fuerzas. Y efectivamente en España, y es uno de los pocos países en Europa, tienen por el momento un gobierno de centro izquierda o de izquierda o progresista con el PSOE, y me imagino que no siempre es fácil, pero pueden poner algunas propuestas en la mente y tener algunos proyectos para justamente tener ese tipo de, llevar con un poco más tal vez de fuerza esa lucha contra contra enemigos de clase es un poco fuerte la palabra, pero la gente de esa clase que tiene intereses contrarios al interés de los 99%. Y en eso hay que seguir trabajando, ¿no? Organizándonos y ver qué luchas podemos reforzar a nivel municipal, regional, nacional e incluso internacional. Con eso termino y les agradezco nuevamente por la invitación y por la charla muy interesante con todos ustedes. Gracias. Bueno, pues nada, no hay más preguntas. Gracias a los tres, gracias a Primi, a Chris y a André por venir. Nada, os doy audio.